El presidente Ollanta hizo un llamado a la calma y a la reflexión, y a que no se politice la marcha que hará el día de mañana un grupo de peruanos en el denominado Triángulo Terrestre, desde Ancash hasta donde llegó para hacer la entrega de la vivienda de interés social número 100.000. Dijo que lo importante es que se estén resolviendo los temas pendientes con Chile luego del fallo de la Corte de La Haya sobre el límite marítimo. Y ante la convocatoria de una marcha en la frontera con Chile por el respeto del Triángulo Terrestre, el canciller Gonzalo Gutiérrez manifestó que el gobierno garantizará la seguridad en las zonas donde existan minas. El derecho de libre tránsito de todos los ciudadanos por el territorio nacional, así como la libre realización de actividades y manifestaciones pacíficas, siempre que ellas sean dentro del marco legal y reglamentario correspondiente. Pero también el gobierno del Perú tiene el deber de garantizar la seguridad de los peruanos y de las peruanas. En ese sentido se vienen adoptando medidas necesarias para evitar riesgo a la vida e integridad de las personas que se aproximen a una zona en la que es posible que existan minas. 1:09 p.m. Esta tarde me acompaña Eduardo Ponce de Vivanco, él es ex viceministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está, embajador? Muy buenas tardes. Pamela, ¿cómo le va? Vamos a conversar sobre el reclamo reiterado del gobierno chileno sobre el Triángulo Terrestre, que para el Perú está clarísimo que es territorio peruano en virtud de un tratado del año 29 y que ambos países ratifican, ¿no es cierto? O sea, ¿a quién le corresponde para resolver este tema convocar el arbitraje de Estados Unidos? Yo creo que a Chile. Si Chile plantea una controversia como la ha planteado claramente, en base a una mala interpretación o lectura del fallo de La Haya, es Chile quien tiene o bien que solicitar una aclaración a la Corte Internacional de Justicia, o bien plantear el arbitraje, puede hacerlo directamente al presidente de los Estados Unidos. Pero como usted comprenderá, Pamela, plantear un arbitraje por un pedazo de playa equivalente a unas 3 manzanas es algo que el gobierno norteamericano puede considerar un tanto peculiar, por decirlo menos, si es que no tonto. Claro. O sea, es como que los dos países estén poniendo de manifiesto su incapacidad para resolver algo infinitamente menor a lo que han resuelto en el litigio de La Haya. O sea, las relaciones peruano-chilenas durante el litigio de La Haya se han engrandecido y enriquecido extraordinariamente. Entonces, no solamente ha sido eso, ha sido que los dos países han recibido y acatado el fallo y lo han ejecutado de una forma ejemplar. ¿Cómo puede pensar, digamos, el gobierno norteamericano y que se invoque un arbitraje para resolver algo que no es sino una minucia terrible? Es verdad que tiene un alto significado, claro, más que simbólico. El valor que tiene es pura y simplemente el mismo valor que Chile tradicionalmente le ha dado a la palabra empeñada, por lo menos en lo que va de este siglo. Chile se precia de ser un país que respeta los tratados. Y el Tratado del 29 es un tratado, y el canciller de Chile, yo he leído en su primera declaración, que calificó de indiscutidas a las obras demarcatorias y a los estudios que hicieron para fijar la línea divisoria, porque es una línea divisoria que no puede tener una solución de continuidad. Entonces, para acatar el artículo 2 del Tratado de 1929, lo que establecieron es un arco, ¿no? Y se supone que el punto Concordia, no se supone, el punto Concordia está al fin de ese arco, claro, donde la baja marea, o sea, la orilla, las aguas alcanzan a la playa. No se puede poner un hito ahí. Porque la marea se lo lleva. Así es. Y en términos prácticos se puso tierra adentro y ahora lo que pretende Chile es que el hito sea ese y no el que establece el Tratado de 29. Claro, hay otra mala lectura también de parte de Chile, y es que nosotros en 1968
le propusimos construir 2 faros de vigilancia para que proyectaran el paralelo a fin de que las naves que carecían de instrumentos de navegación pudieran orientarse y no suscitar incidentes ni ser capturadas por la otra parte. Claro. Entonces, en base a eso, es que Chile está invocando una especie de corrección, ¿no?, a lo que se acordó en 1929 y 1930, año en el que las 2 partes instruyeron a sus demarcadores para que ejecutaran lo el arco, que el arco había sobre previsto. El río Utah, ¿no es cierto? Pero hay una diferencia que es muy importante. Sí. A mí me parece que es absolutamente sustantivo. Me comentaba que el punto Concordia, sí, como punto Concordia, no existe en la cartografía porque con el tema de la fluctuación de las mareas no hay cómo establecerlo en una carta, digamos, de demarcación terrestre. Evidentemente, y esas fueron las instrucciones y el criterio obvio que se tuvo en el año que se demarcó la frontera. Se les dijo a los demarcadores que el primer hito tenía que estar en un sitio donde no fuera afectado por el oleaje del mar. Claro. Y así fue. Entonces, en la técnica cartográfica y de señalización de las fronteras, hay que diferenciar de 2 conceptos fundamentales: el de delimitación y el de demarcación. El más importante... Antes de pasar a esa explicación, sí, tengo que interrumpirlo porque nos gana la actualidad. Y en el Congreso de la República está nuestra reportera Mónica Ugarte con el vocero de Fuerza Popular, que tiene que hacer un anuncio. Ahí está el señor Juan Díaz Dios. ¿Estamos listos para la comunicación? Por favor. Gracias. Mónica, adelante. ¿Qué tal, Pamela? Estamos acá sonriendo un poco con el congresista Juan Díaz Dios, un poco, y es que ellos me comentan que les parece gracioso la interpelación al ministro Mayorga porque ha planteado Perú posible, ya que no contarían con los votos, según nos comenta usted, congresista. En realidad no cuentan con los votos, y segundo, yo creo que es gracioso pensar que el aliado del gobierno por la impunidad, que acaba de votar a favor de la confianza para que permanezca el ministro Mayorga, le va a hacer una sola pregunta difícil. Por eso un poco estamos riéndonos fuera de cámaras. Lo cierto es que la oposición está presentando ya una interpelación con el respaldo de congresistas de Solidaridad Nacional, de Concertación Parlamentaria, de Dignidad y Democracia y, por supuesto, con los 35 votos de Fuerza Popular. En este sentido, en las próximas horas será este documento ingresado y básicamente comenzamos a hacer lo que el gobierno no se atrevió, lo que ni Ollanta Humala, ni Nadine Heredia, ni Ana Jara, que es sacar a ministros seriamente cuestionados como lobistas o por conflicto de interés, como es el señor Mayorga, que está investigado en la Comisión de Fiscalización, y finalmente pues que se vaya a su casa y se haga justicia y tengamos un gabinete decente y no con estas personas seriamente cuestionadas. Nos menciona que ya al finalizar el día sí o sí ya se debe haber presentado esta interpelación. Es en el lapso de 1 hora solamente. Nosotros estamos afinando lo que es el pliego de preguntas, pero tenemos más de 35 firmas que hacen viable este pedido de interpelación. Congresista, ¿qué lectura le da usted a lo visto hoy? Se logró finalmente el voto de confianza con 2 votos de ministros y con el voto dirimente de la señora Solórzano. Bueno, con voto de ministros a escondidas, que ha sido realmente, hemos sentido vergüenza ajena, no siquiera ha podido dar la cara a los medios de comunicación. Lo cierto es que el señor Humala es el que termina en realidad muy mal parado. Él anunciaba que su gabinete estaba sólido y ahora fue con un voto dirimente y con voto de ministros que se han dado ellos mismos la propia confianza, que han podido permanecer en el cargo. Pero bueno, lo cierto es que efectivamente el presidente dice que vamos a retomar la agenda parlamentaria. En efecto, el primer tema en agenda nuestro será la salida del ministro cuestionado, el ministro Mayorga, y por supuesto que vamos a insistir con la derogación de esta norma abusiva, inconstitucional, del aporte obligatorio de los independientes a la AFP Habitat directamente. Ese tema, justo a través de un tuit, la primera dama se refirió a eso. ¿Ustedes también han saludado esta decisión del gobierno? Lo que pasa es que eso es un tema que en concreto depende del Congreso, pero nosotros no estamos en la suspensión, sino más bien en la derogación. Lo que queríamos de parte de Ana Jara es el compromiso público de que el gobierno de Ollanta Humala no iba a observar la ley, porque esa es la información que nosotros tenemos. Que se diga que se va a debatir depende de nosotros, y ahora más que nunca se ha podido ver que la oposición puede ponerse de acuerdo. Lamentamos los votos en abstención de algunos colegas, lo respetamos por supuesto, pero de aquí en adelante yo creo que vamos a tener el consenso de toda la bancada de oposición
para que ministros cuestionados, ministros lobistas, ministros con conflicto de interés sean realmente expulsados del cargo de ministro de Estado. Pamela Bertis tiene algunas preguntas para usted en Sí. esto. Bien, respecto al ministro Castilla, que entiendo que era otra de las objeciones de la oposición, y a quien responsabilizaban por la desaceleración de la economía y el estado de las cosas en este momento. ¿También piensan plantear una interpelación? ¿Lo van a citar al Congreso al ministro Castilla? A ver, en el caso del ministro Mayorga es una interpelación con miras a la censura. Eso ya está decidido y hay consenso en toda la bancada de oposición. Pero en efecto también viene una interpelación al ministro Castilla por los temas que tú has mencionado. Muy bien, congresista, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Muchas gracias, qué gusto.